Acá tenemos, ¿cierto?, el título, que era, como lo dijo Gerardo, Cambio Global, Vida Silvestre, Enfermedades Infecciosas y una sola salud. Partiré presentando yo la primera parte para hablar un poco de cambio climático y su relación con las enfermedades infecciosas, y luego continuará Daniela para hablar un poco de One Health y los beneficios de esta aproximación sistémica, ¿ya? Primero, un poco hablar de de nuestra intención respecto a esta charla, y lo que vamos a hacer es aprovechar un poco de la contingencia del COVID, de esta pandemia. Creemos con Daniela que este momento hay que aprovecharlo, como dije, para reflexionar y replantearnos lo que pensamos, ¿cierto?, de nuestra relación que tenemos con la naturaleza sobre todo, y también tener en mente que aplanar la curva del COVID o de las pandemias en general también significa estar relacionado con aplanar las curvas del cambio climático, aplanar las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, y también de disminuir los efectos del cambio global de esa forma. Entonces, esa es nuestra intención, dejar como digamos, reflexionando respecto a esta idea de la interacción humano-medio ambiente. Entonces, para partir, justamente, y muy interesantemente y muy ad hoc, el lunes Chile, dentro de digamos, de los países latinoamericanos, fue el primero en cumplir en realidad, en cumplir o en tomar la partecita de planeta que tiene. Es decir, todos los países o todos los individuos tenemos destinado un pedacito del planeta que representa la cantidad de recursos, digamos, la biodisponibilidad que necesitamos para poder sobrevivir. Entre esto se consideran también el suelo para cultivo, el suelo para la urbanización, también el mar que necesitamos para extraer los recursos pesqueros, y esto también conlleva el suelo, el pedazo de tierra que les digo yo, para poder alojar los residuos que se generan del consumo de estos recursos. Entonces, ese pedacito que tenemos de la tierra, del planeta cada uno, para poder utilizarlo, Chile, ya estando digamos, en mayo, ya ocupó toda la capacidad que tenía para todo el año. Esto nos pone en el primer lugar de Latinoamérica, cosa que no es beneficioso, ¿cierto? Porque significa que estamos ocupando los recursos que son para un año, los estamos ocupando en menor tiempo. O sea, en mayo, en vez de que duren estos recursos a diciembre, ya en mayo lo tenemos agotado, esta capacidad. Entonces, eso es un poco para comenzar y, digamos, dar pie a esta conversación que tiene relación digamos, con la explotación de los recursos y la degradación de los ecosistemas dado al sobreuso de esto. Entonces, partiendo un poco por el análisis de la temperatura global, uno tiene cierto la idea de que la temperatura, y por lo que uno conoce en este último tiempo también se ha remarcado la idea de que la temperatura global ha aumentado. Y eso es cierto, pero también es cierto que la temperatura a lo largo de los años, si vemos acá este gráfico que indica temperatura, y acá estamos en miles de años hasta el presente, podemos ver que la temperatura sí ha fluctuado. ¿Ya? Sí ha fluctuado, no es que solamente ahora existan grandes cambios de temperatura. Sin embargo, lo importante es que, digamos, en este periodo que se denomina Holoceno, que es el donde estamos ahora, el ser humano pudo desarrollar, ¿cierto? Se pudo desarrollar en grandes civilizaciones, ¿ya? Están ahí las civilizaciones europeas, los griegos y los romanos, dado que las características del Holoceno, ¿ya? Es la estabilidad de la temperatura que presenta. Esto permitió el uso de la agricultura, ¿cierto? Concentrarse en pasar de ser nómadas a sedentarios, asentarse en grupos, ¿cierto? Formar esta sociedad que tenemos hoy en día. Digamos, esta estabilidad de la temperatura permitió el crecimiento de lo que ahora es nuestra sociedad, ¿cierto? De Homo sapiens. Ya, eso es el Holoceno, entonces estaríamos hablando de un periodo de los últimos 10.000 años. ¿Ya? Sin embargo, hay un problema con todo esto. El problema es que a lo largo de los años, ¿ya?, la población humana ha
intentado por todos los medios alimentarse, ¿cierto? Obtener recursos de la naturaleza. Entonces, si nosotros vemos acá, este es un diagrama que representa cómo ha ido aumentando la población humana a lo largo de los años, y podemos ver que en un principio éramos una cantidad mínima digamos, de individuos. La población humana era muy pequeña, incluso siempre al riesgo de extinguirse. Éramos como cualquier otra especie, incluso de menor tamaño poblacional en comparación con otros animales no humanos. Entonces, claramente, si teníamos una baja cantidad de seres humanos poblando la Tierra, digamos, la capacidad de carga, es decir, la capacidad del ecosistema para sostener ese número de individuos era lo suficiente para poder alimentarlos bien, ¿cierto? Para darle refugio y todos los recursos necesarios. Sin embargo, y acá a ustedes seguramente ya les suena este nombre, la revolución industrial. Cuando ocurrió la revolución industrial, también se acompañó eso de una revolución verde. O sea, acá aparecieron las primeras maquinarias, ¿cierto? Sabemos que acá empezó el uso intensivo de los combustibles fósiles, y eso también, digamos, este inicio de la revolución industrial permitió también lo que se denomina la revolución verde. Estas mejoras tecnológicas permitieron también esta revolución agrícola que hubo. Ahí aparecieron también los monocultivos. Entonces, lo que ocurrió fue que gracias a este desarrollo tecnológico, la población humana, o sea, la población humana permitió que aumentara la capacidad de carga del ambiente, ¿ya? Sin embargo, hay un límite, porque esto se convierte en un círculo vicioso, como vemos acá, ¿ya? Es un círculo vicioso donde hay un aumento tecnológico que aumenta la capacidad de carga de la Tierra, ¿ya? Del planeta, ¿ya? En el fondo ofrece más recursos, le podemos sacar más recursos a la Tierra, pero eso también genera un aumento de la población, hasta que llega un límite, ¿cierto? No podemos generar más recursos de lo que la Tierra también puede ir recuperando, a pesar de que incrementemos, digamos, vayamos incrementando progresivamente el aumento tecnológico, hay un límite. Entonces, esto es lo que ha pasado. Ha existido un aumento importante de la población, un aumento significativo de la población a lo largo de los años, en donde, si acá estamos hablando de 8.000 antes de Cristo, acá proyectado al 2025, tenemos que la población humana, al principio, como les decía, era muy, muy pequeña, y luego, desde más o menos los últimos 250 años, ha tenido un crecimiento exponencial, un inmenso crecimiento que lógicamente trae consecuencias para el ambiente, tiene un impacto ambiental, queramos o no, porque necesitamos recursos para alimentar a esa población. Acá este decrecimiento lo marca la peste negra, ¿cierto?, que provocó una disminución más o menos del 25 y un poco más de la población mundial. Justamente yo creo que quizás Daniela le habla de la peste negra, que tiene relación con transmisión de enfermedades de animales no humanos a humanos. Pero este es el problema, ¿cierto? Que cada uno de nosotros ocupa un pedacito del planeta, ¿cierto? Un pedacito que en el fondo de ahí extraemos los recursos, y también permite alojar los residuos o los desechos de esa utilización, ¿ya? Lo malo que no alcanza un planeta Tierra para todos, ¿cierto? Acá, como aparece en este dibujo, justamente hay algunos que no les va a tocar un pedacito de tierra porque se saturó el sistema. Entonces, tenemos que, dado digamos, este gran aumento de la población, ha provocado cambios importantes en los ecosistemas del planeta. Tanto así que los científicos quieren llamar a esta nueva era geológica, le quieren poner antropoceno. ¿Por qué le quieren poner antropoceno? Porque dicen que es tal el impacto que ha tenido el hombre sobre el ecosistema, sobre la biodiversidad, que merece un cambio de era geológica, como tener su propio nombre, ¿ya? Una era dominada, ¿cierto?, por el ser humano, ¿ya? Recordemos que antes el ser humano no provocaba impactos globales
como ahora lo está provocando. Su tamaño poblacional era bajo, digamos, sus niveles de organización también. Entonces ahora, donde han formado sociedades complejas, también digamos, está provocando un mayor impacto sobre la naturaleza. Antes éramos uno más y ahora estamos, digamos, haciendo daño a la biodiversidad y al ecosistema. Entonces, lo que se quiere encontrar, esto, digamos, de la idea del antropoceno se usa como un lenguaje común entre los científicos, ustedes lo van a escuchar seguramente, o ya lo han escuchado. Sin embargo, están buscando, digamos, este clavo de oro, que es en el fondo es el lugar o el punto que marca el hito y la diferencia entre una era geológica y otra. Por ejemplo, yo acá le puse el ejemplo de los dinosaurios, que es lo más conocido, que estamos hablando del periodo Cretácico-Terciario, Cretácico-Paleógeno, que es cuando se provocó la extinción de los dinosaurios. Ahí, bueno, esto por la caída de un meteorito y otros cambios climáticos anexos, dejó una marca, ¿ya? Una marca, digamos, geológica, y en este caso es una huella de iridio, ¿ya? Este es un ejemplo de una huella de iridio, ¿ya? Que marca justamente el cambio de era. Y eso es lo que están buscando justamente los científicos para marcar este cambio de era del antropoceno. Dentro de las propuestas existentes está, por ejemplo, los rastros que dejan los plásticos, ¿ya? Los plásticos en el fondo pueden permanecer como rastros geológicos al fosilizarse, entre comillas, en las rocas. Por otra parte, dentro de las propuestas que más digamos, ganado, es digamos, los residuos de isótopos radiactivos que han dejado las bombas nucleares, el comienzo de la fabricación de las bombas nucleares. Entonces, si se fijan, ¿y por qué les presento esto? Es porque es tal el impacto del ser humano sobre los ecosistemas que incluso va a existir, se propone un cambio de era digamos, que relaciona, ¿cierto?, todo el impacto que hemos tenido sobre la biodiversidad. Y, digamos, y eso también se relaciona con todo el descuido que hemos tenido en protegerla, ¿cierto? Y en protegernos nosotros mismos, porque tenemos que considerar que somos parte del ecosistema. Como que desproteger a los ecosistemas, pensando que no estamos incluidos, significa desprotegernos a nosotros mismos, que es lo que pasó ahora con el COVID, ¿cierto? En el fondo fue algo provocado por nosotros. Ahora, dentro de esta, digamos, crecimiento poblacional, lo que ocurre es que, y este avance tecnológico, lo que ocurre es que las poblaciones humanas esperan aumentar su desarrollo, aumentar generalmente su Producto Interno Bruto, ¿ya? Como una medida. Y también hay índices también de desarrollo humano en que, en el fondo, tratan de aumentar el bienestar humano. Sin embargo, para lograr ese bienestar humano también tiene un costo ecológico, tiene un costo sobre los ecosistemas. Y ocurre este dilema de la gran aceleración. A medida que, digamos, se va alcanzando un índice mayor índice de desarrollo humano, ¿cierto?, como aparece acá, también voy aumentando la huella ecológica, es decir, lo que les contaba al comienzo, voy ocupando más pedacitos de tierra para obtención de los recursos que necesito para sobrevivir y también dejar mis residuos y para obtener mayor bienestar. Entonces, en cierto modo, este bienestar va acompañado de un daño de la naturaleza. Sin embargo, eso ocurre cuando no se tienen, digamos, programas o no se tiene una línea de pensamiento en donde se involucre al ser humano en conjunto con la naturaleza. Si ahí está el problema, somos parte del ecosistema. Entonces, la idea es pertenecer acá a esto que se denomina cuadrante de desarrollo sostenible, es decir, alcanzar un índice de desarrollo humano, ¿ya?, dentro de lo máximo que podamos, pero con la menor repercusión al planeta, ¿ya? Entre estos, acá podríamos ver, mira, China, por ejemplo, se acerca a un buen promedio entre una buena relación entre el índice de desarrollo humano con la huella ecológica. Ahora, si vemos otros países, como, por ejemplo, se me ocurre, Estados Unidos, podemos ver que tiene
un gran índice de desarrollo humano, pero a un costo de huella ecológica, un costo ecosistémico, ambiental gigante. Y eso también se relaciona, lógicamente, con una despreocupación de los países, de los gobiernos, en tomar, digamos, o legislar frente a la biodiversidad o los ecosistemas y, en el fondo, protegerlo. Acá está Estados Unidos, pero también hay casos que están mucho mejor, acá está Francia, Brasil está por acá, ¿ya? Entonces, claro, esto nos indica que, digamos, los seres humanos tratan de alcanzar este bienestar, pero tratan de alcanzar un bienestar que es a cortoplacista. Ese es el problema del pensamiento, de nuestra psicología, que vemos las consecuencias a corto plazo, pero si está a largo plazo, nos cuesta cuantificarlas, nos cuesta tomarla en cuenta, y por lo tanto, como las vemos lejos, no nos hacemos cargo. ¿Ya? Y en ese sentido, este es el dilema de la gran aceleración, un bienestar a corto plazo, muchas veces relacionado con un bienestar económico, pero que deja de lado, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar con nosotros mismos, y también con el entorno a largo plazo, digamos, en los años venideros. Lo siguiente es, bueno, dado todo digamos, esta gran aceleración, estas ganas de buscar el bienestar, que no es que yo esté en contra y les diga, y que quiero dejar el mensaje de que volvamos a no tener celulares, no ocupemos la tecnología, usemos máquinas de escribir, no, eso no, somos amantes de la tecnología mucho, y tampoco les quiero decir que todos nos vayamos a vivir al cajón del Maipo, sin celulares, no, eso no es la idea. De hecho, es pésima idea ir al cajón del Maipo, ir a degradar ya lo degradado que está ese ambiente. Pero la idea es que se generen esta tecnología, que se generen estos cambios con la ayuda digamos, considerando el tema ambiental. Permiso, estoy leyendo un chat que me llegó. Están discutiendo algunos panelistas. Ya, entonces, tenemos acá que todo esto, este crecimiento poblacional, ha generado un cambio global que se denomina, ¿ya? Que considera varios factores, ¿ya? Entre ellos la pérdida de hábitat, que es muy relevante, la llegada de especies invasoras, con todo esto de la globalización, con el aumento del transporte aéreo, las especies, nosotros mismos, los seres humanos, podemos llevar otras especies animales de un lado a otro, semillas, incluso pueden ser especies animales. Lo vemos con el COVID, o sea, tuvieron que suspender digamos, los vuelos aéreos, los vuelos. También está dentro de los otros factores la contaminación. Ustedes saben, tenemos bien claro esto acá en Santiago, la contaminación es inmensa, todo el daño que provoca. También tenemos el caso del cambio climático, y la contaminación, que no se me olvide, en las zonas de sacrificio, que han sido bastante mencionadas últimamente. El cambio climático, que también lo vamos a ver, que es uno de los factores más conocidos dentro del cambio global, y también las enfermedades por sí mismas, ¿ya? Entonces, todos estos, digamos, factores que están acá, que pertenecen al cambio global, se relacionan entre ellos y muchas veces causan efectos sinérgicos, o sea que en el fondo los efectos negativos en conjunto son mucho mayores que si en el fondo sumáramos nomás los factores por separado, los efectos negativos de los factores por separado. Luego, si nosotros vemos las tendencias planetarias de este crecimiento poblacional, podríamos ver que desde el 1950, según este autor Stephen, se ha provocado un aumento en la población, ya primero que todo, un aumento de la población que ha estado acompañado también en un aumento del PIB global. Pero ese aumento del PIB global tiene sus consecuencias sobre el consumo de energía, y eso aumenta la población también, consumo de energía, consumo de fertilizantes, porque necesitamos tener mayor cantidad de tierra agrícola, necesitamos tener más alimento, aumentado el consumo de agua. Recuerden que ahora el agua es digamos, se está poniendo recién atención en este recurso, que es imprescindible. Y recuerden esto de Ciudad del Cabo, que en Sudáfrica, que
tenido que estar restringido, ha tenido muchas restricciones en el consumo de agua porque se proyectaba que se iba a quedar sin ese recurso. Imagínense a los límites que estamos viviendo de quedarnos sin recursos. Eso también un poco exacerbado por el cambio climático, en donde hay zonas que se han provocado sequías inmensas. O sea, hay digamos, un daño, un efecto directo e indirecto de la población humana, porque el cambio climático sin duda también es provocado por nosotros. También tenemos otras tendencias acá, más tendencias planetarias, aumento de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Dióxido de carbono, metano, las pesqueras. Las pesqueras es una de las capturas pesqueras, uno de los grandes daños que se le causa a la biodiversidad marina. Lugares donde ocurre un gran porcentaje de extinción de especies, y nosotros mismos sabemos que las poblaciones se reducen al nivel de ponerlas en riesgo de extinción. Nosotros mismos nos pasó hace un par de años, no sé si 2 años o un poquito menos, que la merluza, mucho tiempo que no la pudimos ver en las ferias, ¿cierto? Porque en el fondo los recursos se van agotando y se tiene muy poca conciencia de eso. Luego, existe poca conciencia en general de todos los recursos o procesos que nos entregan los sistemas naturales, ¿ya? Digamos, un poco para poder cuantificar y para poder darnos cuenta de que existen, se inventó de los biólogos ambientales, ecólogos de la conservación, lo que se denomina servicio ecosistémico. Lo han dividido y clasificado estos recursos o procesos que nos entregan los ecosistemas, que muchas veces no los tenemos presentes, no somos conscientes de que existen. Lo que más vemos, digamos, los más evidentes, son los de aprovisionamiento, ¿ya? Que ahí están los alimentos, ¿cierto? Las materias primas, el agua, ¿ya? Eso es, digamos, los recursos más inmediatos que lo que consumimos. Pero si nosotros acá sobreexplotamos este tipo de servicio ecosistémico de aprovisionamiento, no nos damos cuenta que estamos desregulando o estamos abusando de otros servicios ecosistémicos que son imprescindibles también para la vida no solamente humana, para toda la vida en el planeta. Entre eso está que los ecosistemas nos permiten la regulación de la calidad del aire, ¿ya? La regulación del clima, la regulación del agua, la purificación del agua y tratamiento de residuos, control de plagas y enfermedades, ojo acá, ¿ya? La polinización, la fotosíntesis, y además otros servicios ecosistémicos que estoy segura que tienen más olvidado, que son, digamos, no son tangibles, que tienen que ver con la salud física y mental, ¿ya? Por ejemplo, los espacios de recreación, turismo, el valor estético, la belleza escénica, como puse acá en esta imagen, todo eso tiene valor. Ahora que hemos estado en cuarentena, enclaustrados en nuestras casas, no sé si les ha pasado, pero por lo menos a mí tengo más ganas que nunca de ver un parque, de ir a la playa, de ver bosques, porque se ha estudiado y se ha comprobado que, digamos, disfrutar de un paseo por un parque, por ver bosque, ver naturaleza, estar en contacto con ella, entrega un bienestar mental, ¿ya? Entonces está directamente conectado, digamos, está directamente conectado el bienestar físico-mental y los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, no sé si hasta ahora más o menos ya lo he convencido que la utilización o la sobreexplotación y la degradación de los ecosistemas y la sobreutilización de los recursos trae daño para nosotros mismos. Y no solamente en obtener estos recursos inmediatos que nosotros vemos, sino que en cosas tan bellas como los paisajes y que incluso causan inspiración a los poetas, por ejemplo. ¿Qué sería Pablo Neruda sin los paisajes de Chile, que ha dedicado tantas poesías? Entonces, esas cosas no las valoramos. Y los servicios ecosistémicos, sobre todo, digamos, su generación muchas veces ha sido para, por un lado, darnos cuenta de que existen, ¿ya? Y por otro lado también para cuantificar sus costos de las pérdidas de esos servicios. Entonces, si ustedes quieren,
podemos cada una digamos, de los valores estéticos, la recreación y ecoturismo, los alimentos, la fotosíntesis, se le puede poner un valor monetario, ¿ya? Millones de dólares, se le puede dar un valor. Este es un ejercicio súper complicado, pero que los biólogos de la conservación lo hacen. Entonces, la idea es que a las personas que quieren aumentar el Producto Interno Bruto del país, lo hagan, pero considerando su planilla Excel, ¿ya? Los valores que tienen estos servicios ecosistémicos, que en el fondo sepan que cuando están ocupando un recurso, están poniendo una antena, ¿cierto?, en medio de un paisaje, de una playa, o que están poniendo estos parques eólicos para producir energía para las mineras, no sé, consideren las desventajas que tiene sobre estos diferentes tipos de servicio ecosistémico, ¿ya? Dentro de, digamos, de toda la amenaza, de todos los daños que puede provocar el hombre sobre los ecosistemas, se han clasificado en varios dependiendo también de su impacto, o difieren en el impacto cada uno de ellos. Uno de ellos, y el que más, digamos, más afecta a la biodiversidad de las especies, o sea, el que más amenaza presenta para las especies, es la sobreexplotación de los recursos, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí estaría la pesca, ¿ya? La actividad agrícola. La actividad agrícola implica que tú cambias, ¿cierto?, un suelo que a lo mejor era un hábitat para cierto tipo de plantas y animales, lo cambias para cultivo, y sobre todo para monocultivos, que es aún peor, disminuyendo la biodiversidad, ¿cierto? El desarrollo urbano tiene muchas consecuencias hay una destrucción del hábitat importante, hay invasión y enfermedades, contaminación, modificación sistémica y cambio climático. Todas estas son las grandes amenazas para la biodiversidad. Y tenemos más o menos una cantidad de 8.688 especies, como aparece acá, amenazadas o cercanas a la amenaza de un estudio realizado por la UCN, ¿ya? Entonces, considerando eso, vamos a enfocarnos sobre todo en el cambio de uso del suelo, cambio de uso de suelo, que sería uno de los principales factores que afectan a la biodiversidad. Y acá tenemos cómo el hombre, digamos, cómo las poblaciones humanas utilizan en el tiempo, en diferentes etapas, el suelo. Primero, cuando estamos en relación a la proporción del paisaje total, ¿ya? Primero, cuando hay un preasentamiento, cuando digamos, una población humana todavía está recién asentándose en un lugar para vivir, a eso se refiere, el paisaje está ocupado por un gran porcentaje, un 100% de ecosistemas naturales. A medida que se van derribando fronteras, ya se va formando, digamos, el país, la comunidad, el pueblo, como se quiera decir, se van estableciendo fronteras, delimitaciones. Y estas delimitaciones implican la deforestación para hacer estas demarcaciones. Este sería un segundo paso. Luego empieza la necesidad de subsistir, la necesidad de obtener recursos, y para eso aparece la agricultura de subsistencia y granjas a pequeña escala. Primero a pequeña escala porque las familias la van generando, pero a medida que va aumentando esta población, se va volviendo más compleja, también va a requerir, aumenta en número, aumenta en complejidad, como les decía, se va intensificando cada vez más y se va requiriendo cada vez más cantidad de recursos, y la proporción del paisaje ocupado por ecosistemas naturales decae impresionantemente, ¿ya? Partimos acá, 100%, y llegamos acá, donde gran parte de este paisaje estaría ocupado por agricultura, ya no solo agricultura a pequeña escala, sino que agricultura intensiva, ¿ya? Y también por áreas urbanas, y hay una necesidad inevitable de generar áreas protegidas y recreacionales, porque si no, estaría, imagínense, ocupando todo el territorio, todo el paisaje para agricultura. Entonces, muchas veces está acompañado por políticas de generación de áreas protegidas o recreacionales, pero son las mínimas en comparación con el porcentaje que ocupa la agricultura intensiva. Sigo con el cambio de uso del suelo, porque
recuerdo, y por qué repito tanto esto, porque es el que uno menos nos fijamos que afecta a la biodiversidad, y otro que digamos, es lo que más vemos que está ocurriendo, y dentro de los factores más importantes que causa daño al ecosistema, biodiversidad y también belleza escénica y muchas otras cosas. Entonces, si nosotros tenemos este diagrama en flor, y analizamos un ecosistema natural, podemos ver que el ecosistema natural nos permite obtener varios servicios ecosistémicos, entre eso, producción forestal, preservación de hábitat y biodiversidad, regulación de los flujos de agua, regulación de la calidad del agua, secuestro de carbono, que es importante también para los ciclos biogeoquímicos, los ciclos normales que ocurren en la naturaleza. También una regulación importante del clima y de la calidad del aire, nos protege también de la enfermedad infecciosa en un ecosistema natural, pero que nos impide la producción de cultivos, ¿ya? Y sabemos que de algo tenemos que alimentarnos, ¿ya? Mientras que esto por un lado tiene la desventaja que tendríamos un ecosistema sano, digamos, con una alta de biodiversidad, con una buena preservación de hábitat y regulación del agua, pero no tendríamos cultivos para alimentarnos. Ahora, si nosotros vemos una área de agricultura intensiva, nos encontramos con todo lo contrario. Tenemos una gran cantidad de producción de cultivo, pero en desmedro de todos los servicios ecosistémicos que nos puede ofrecer. O sea, al fin y al cabo, si uno suma y resta, al parecer, al menos a largo plazo, estamos con un claro saldo negativo, ¿ya? A corto plazo podemos consumir súper bien, vamos a tener acá, no sé qué será esto, pero una lechuga para la ensalada, pero a largo plazo las consecuencias son enormes, porque estos servicios ecosistémicos tampoco es que tengan un valor por sí mismos de forma independiente, sino que ayudan, van conectados estos servicios ecosistémicos, entonces ayudan a la estabilización, al equilibrio de otros servicios ecosistémicos. Ahora, ¿cuál es la solución, digamos? ¿Qué es más o menos lo que se debería hacer? Tener áreas de cultivo con servicios ecosistémicos restaurados, es decir, tener esta agricultura no intensiva y también estos servicios, haber protegido este servicio ecosistémico, ¿ya? En cierta forma, y de esa forma podemos tener cultivos, pero protegiendo todos los servicios ecosistémicos que cuando hay un tipo de agricultura intensiva, ¿ya? Desaparecen, o en el fondo son vulnerables, ¿ya? Bueno, dentro digamos, de los beneficios de la biodiversidad, que está amenazada, eso ya nos quedó claro que la biodiversidad está amenazada, está la protección frente a enfermedades infecciosas. El daño que hemos provocado al ambiente ha tenido costos justamente sobre lo que estamos experimentando ahora, sobre el aumento de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Si ustedes ven, este es un diagrama comparativo, un gráfico comparativo. Si nosotros comparamos el tiempo presente comparando a 200 o 500 años atrás, puede ser seguir hacia atrás también en este gráfico, podemos ver que mientras el impacto, digamos, o la influencia que tenían las guerras, que está de este color, las guerras, sobre la aparición de la enfermedad infecciosa, era preponderante, ¿ya? Digamos, relativamente, ¿ya? En relación a los otros factores. Ahora en el tiempo presente, lógicamente, en términos relativos, las guerras han bajado su importancia en la influencia que tienen sobre la emergencia de enfermedad infecciosa, pero ¿quién va ahora liderando en términos relativos? Los cambios ambientales. Entonces los cambios ambientales son los que en el fondo ahora tienen mayor preponderancia sobre la aparición de enfermedades emergentes, también reemergentes, ¿ya? Sobre la manifestación de esas enfermedades. Ahora ustedes dirán, bueno, esto de la biodiversidad sí suena bonito, pero ¿de qué forma? ¿Cuál es el mecanismo en que, cómo funciona esto? ¿Cómo de verdad nos protege la biodiversidad? Por un lado hay diferentes mecanismos. Uno
Entre esos tenemos el control de la población, control poblacional se denomina, y esto tiene relación que cuando hay redes tróficas completas, ¿ya? Cuando en el fondo tenemos, digamos, tenemos depredadores, tenemos presas, pero no, digamos, tenemos a todas las especies y no hay especies que se hayan extinguido, ahí tenemos una red trófica completa que permite, por ejemplo, que un animal, ¿ya? Que un animal que tiene una alta carga infecciosa, parasitaria, viral, sea mantenido, digamos, dentro de la población en números más o menos estables. Que esa, digamos, que esa especie, por ejemplo, acá dice ratón de campo, no empiece a aumentar su tamaño poblacional debido a que desapareció algunos de sus depredadores y con eso también aumente la carga viral, la carga parasitaria que podía llegar a nosotros, ¿ya? En ese sentido, el tener esta red trófica saludable, con todos sus... ¿Ah? No, que ya no, quedan 10 minutos. ¿Para qué? Para presentar yo. No te creo. 5, sí. Pero está bien, está excelente. Sigue nomás, dale. Está fantástico. Ya. Ya. Perdón, me alargué. Ya. Entonces, tenemos que, está este control poblacional, que en el fondo permite la regulación interna del sistema mediante digamos, los componentes de la red trófica, no permite que se dispare uno con su carga viral. Tenemos el efecto de dilución, que cuando tenemos más especies, va pasando, digamos, hablemos de virus, porque es lo que está de moda, ¿ya? Va pasando el virus de especie en especie, y cuando llega a un hospedero en que el virus no tiene unas condiciones apropiadas para reproducirse, ya baja su nivel, ¿cierto? Es una barrera si hay una gran diversidad. Y por último está este tipo que se llama amortiguación, que es cuando tenemos, digamos, esto ocurre al interior de las poblaciones, digamos, a través de individuos de una misma especie, que es cuando tenemos una población con una diversidad genética importante, ¿ya? Que eso también muchas veces se relaciona con tamaños poblacionales, digamos, que no han pasado por cuellos de botella genéticos, que quiere decir que han mantenido su tamaño poblacional estable dentro de buenos números y que no se han expuesto a riesgos de extinción. Eso favorece que la diversidad genética se mantenga y eso permite a la evolución por selección natural, actuar, digamos, frente a estos patógenos y, en el fondo, seleccionar adaptaciones dentro de la población que permitan enfrentarlas, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales la naturaleza nos ofrece y nos protege de las enfermedades infecciosas. Más allá y del contacto físico literal, que lógicamente que al acercarnos nosotros a los hábitats que ocupa la especie silvestre, aumenta el contacto y el contagio. Pero estos son mecanismos, digamos, que son un poco ignorados y que son menos visibles, menos, digamos, menos lógicos, menos observables. Luego, como me estoy tomando todo el tiempo, vamos a pasar a los efectos del cambio climático, ¿ya? Estamos hablando del cambio de uso del suelo, y nosotros sabemos que el cambio climático, el aumento de la temperatura, que se acompaña con el aumento de los gases de efecto invernadero, provocados sobre todo por la quema de combustibles fósiles, siendo el CO2 dentro de los más importantes, producto también del ser humano, y su quema de combustibles fósiles, como les decía, ha provocado este aumento de la temperatura y otros cambios, digamos, en el ambiente que repercuten directamente sobre la salud humana. Por ejemplo, la contaminación del aire está relacionada con problemas con asma, con enfermedades cardiovasculares. Cuando tenemos eventos extremos, climáticos extremos, ahí se propician los ambientes para enfermedades transmitidas por vectores, la malaria, el dengue, que les va a hablar Dani. Cuando hay, por ejemplo, cuando aumenta el nivel del mar, ahí perjudica la salud mental, que no la tenemos que olvidar, la ansiedad, la desesperación, cuando también
aumenten las temperaturas, está el problema de las olas de calor, que sabemos que en algunas ciudades europeas hemos visto en las noticias que hay personas que han muerto por ataques cardíacos cuando hay olas de calor superior a los 40 grados Celsius. Bueno, ahora Daniela va a seguir con enfocándose en el concepto One Health, ¿cierto? Y sobre todo en las enfermedades, cómo el daño del ecosistema afecta la propagación de enfermedades emergentes y reemergentes, y yo le hablé un poco de los factores ambientales y la importancia de la biodiversidad. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de mostrarles todo el trabajo que hemos realizado desde el año 2018. Karen, ¿hay algunas preguntas ahí? Si quieres responder en el chat. Luis Vera está escribiendo ahí. Ya, yo respondo mientras sí, tú... Sí, yo voy a tratar de avanzar lo que más se pueda, ¿ya? Porque igual queda poquito rato. Voy a abreviar bastantes cosas. Voy a hablar de las enfermedades emergentes y reemergentes, como continuando con lo que comentó la doctora Maldonado, Karin. Las enfermedades provienen en su mayoría de la interacción entre los humanos y los animales, y de manera que el 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos provienen de ellos, y el 75% de las enfermedades emergentes. Y acá muestra que un estudio retrospectivo desarrollado por Jones y colaboradores en el 2018 ilustra que a contar del 1940 se evidenció un aumento en el número de enfermedades emergentes a consecuencia de virus y bacterias mayormente, y de aquellas de características zoonóticas. Entonces, ¿qué son finalmente estas enfermedades emergentes y reemergentes que generalmente se escuchan? ¿Y qué es esa palabra zoonosis, que también hemos escuchado? Las zoonosis son enfermedades transmitidas por los animales vertebrados hacia los humanos, y de los humanos también, en viceversa. Entonces, una enfermedad emergente habla de que es una zoonosis recientemente conocida o evolucionada, como el COVID. Apareció de pronto. Y aquella que muestra un aumento en su incidencia. Aquí hay dos conceptos importantes que podemos hablar, que es la incidencia y la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad en un lugar y en un tiempo determinado. Y la prevalencia tiene que ver con los casos normales que existen de una enfermedad. Todos los casos que ya existen. Entonces ha tenido una expansión geográfica de su vector y hospedero. Y las enfermedades reemergentes son consideradas como unas enfermedades ya conocidas y que incrementan significativamente su prevalencia. Por ejemplo, en Chile, en Arica y Iquique, hubo malaria, dengue, pero se erradicaron en el 1945. Y entonces eso quiere decir que ya desaparecieron, pero reemergió en Isla de Pascua, porque apareció nuevamente el vector que es el Aedes aegypti, un mosquito. Entonces aquí en este mapa tenemos todas las enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo, aquellas que pueden ser, por ejemplo, producidas por virus, por bacterias, por protozoos, y principalmente también que se han expandido y que han tenido características pandémicas. Entonces, ¿cómo surgen estas enfermedades emergentes? Ya lo explicó bastante Karin, y surgen de tres etapas, principalmente donde el virus o el patógeno se multiplica en la vida silvestre, ahí está normal. Siempre los animales, muchos lo han dicho, han convivido con virus, pero se mantienen amortiguados. Entonces, cuando estos son estresados, cuando son traficados, cuando su bienestar se ha visto afectado, se ponen susceptibles y mucho más virulentos. Entonces aquí surgen varios conceptos que después al final les voy a hablar, cortito, porque no queda mucho tiempo, sobre un bienestar también se llama. Vamos a hablar de una salud y de un bienestar. Entonces pasan de la vida silvestre hacia los animales que están alrededor de los humanos y también de los ganados. Luego pueden propagarse dentro del país o del lugar geográfico, pero con la globalización
se pasan de continente a continente, provocando una pandemia. Entonces tenemos ya todo lo que dijo la industrialización, el crecimiento de la población, el cambio climático, la pobreza, vulnerabilidad, la inseguridad alimentaria. Todos estos cambios globales favorecen la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. Y aquí es donde aparece esta interfaz en el medio, que tenemos a la vida silvestre, a los humanos y a los animales no humanos, y se producen, surgen y emergen distintas enfermedades. Podemos hablar aquí justo en el medio, como la rabia, la fiebre del oeste del Nilo, la tuberculosis, el antrax, la tularemia, la plaga o la peste negra, la salmonenosis. Muchas enfermedades se encuentran aquí en la interfaz, en el medio. Se puede encontrar directamente solo en la vida silvestre con los humanos o solo provenientes también de los animales domésticos hacia los humanos, como los priones o la encefalitis espongiforme. Entonces, ya lo dijimos, el ambiente, la culpa es finalmente de la invasión hacia los terrenos naturales, y podemos ver cómo estas enfermedades también pueden afectar a la fauna silvestre, provocándoles, por ejemplo, a los zorros, distemper canino o leptospirosis, también a los lobos marinos, a los huemules, a las tarucas, también uno puede transmitirles, les puede transmitir sarna, muchos parasitosis y muchos. Entonces es de un lado hacia otro. Y por supuesto que se ve mermada todas las cosas que Karin habló respecto a los servicios ecosistémicos y al equilibrio que existe natural en el ecosistema. Entonces, aquí continuamos con enfermedades de características zoonóticas, que fue la primera descubierta, que fue la del virus Nipah, y que sucedió en Malasia entre los años 1998 y 99. Un grupo de personas quería producir cerdos, y en la ciudad de Kampong, en Sungai, se les ocurrió la idea de irse a una zona dentro de la selva y construir ahí donde plantar los cerdos. Entonces, tradicionalmente, en ese lugar habían murciélagos arriba donde pusieron ese plantel. Entonces, ¿qué pasó? Los murciélagos transmitieron el virus a los cerdos y los cerdos después hacia los humanos. Y así como partió el brote del virus Nipah. Luego podemos pasar a otras pandemias o a otras enfermedades de características pandémicas, las cuales han abarcado todos los continentes, que es el SIDA. Y la principal causa infecciosa de muerte en adultos en el mundo, y si no se trata, tiene una tasa de letalidad de hasta un 100%, y desde la peste bubónica del siglo XIV, ningún agente patógeno había causado tales estragos. Entonces, tenemos el SIDA y actualmente vamos a ver qué va a suceder con el COVID. Bueno, después de toda esta introducción, vamos a comenzar a hablar sobre un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo, el cual en un primer periodo fue, ¿qué es esto de One Health? Todo el mundo habla de una salud, una sola salud. Es algo que se habla, pero no se entiende mucho, porque antiguamente siempre se ha reconocido que nosotros, humanos, somos animales, por lo tanto podemos tener la misma medicina y pueden ser igualmente quizás los mismos tratamientos. Entonces, hay un primer periodo en el cual desde la antigüedad el ser humano tenía conciencia de que tanto los animales como el mismo ecosistema jugaban un rol muy relevante. Hipócrates identificó que existía una interdependencia entre la salud humana y el medio ambiente, y fue mayormente desarrollado décadas después por científicos como Rudolf Virchow y William Osler, entre muchos otros, quienes establecieron fehacientemente que la existencia de vínculos y relaciones entre la salud animal y humana existían. Y en la década del 70, el investigador estadounidense Calvin Schwabe introdujo el concepto de una medicina. Aquí tenemos, con el propósito de integrar la medicina humana con la medicina veterinaria. Algo similar buscó Richard Steele dentro de la CDC posteriormente en los años 90. Entonces, aquí faltaba un
uno de los círculos de los que trabajamos, que es el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, aquí surge el concepto One Health. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que las necesidades, lo que decía Schwabe, dice que las necesidades críticas del hombre incluyen la lucha contra las enfermedades, garantizar alimentos suficientes, una calidad ambiental adecuada y una sociedad en la que prevalezcan los valores humanos. Y One Health, entonces, es un esfuerzo colaborativo de múltiples profesionales, o sea, es multidisciplinario, de las ciencias en conjunto con sus disciplinas e instituciones, es multisectorial, y trabajando a nivel local, nacional y global para mejorar la salud y el bienestar de las personas, animales domésticos, animales de vida libre, plantas y nuestro ecosistema, mediante la prevención de los riesgos y la mitigación de los efectos de las crisis originadas en estas interfaces. También cada una de las iniciativas a nivel global tienen sus propias definiciones, pero en el fondo tienen estos tres componentes: salud animal, salud humana y salud del medio ambiente. Aquí tenemos la Comisión One Health, que es la encargada, One Health Commission, la encargada de velar por los lineamientos de que se cumplan los lineamientos de One Health, y lo que dice Cheryl Strutt, que es su directora, dice que implica conectar, crear y educar. Educar principalmente, educar a la población y ver cómo trabajando con las comunidades a pequeña escala se ven frutos y se pueden controlar ciertos vectores de enfermedades y ciertas enfermedades infecciosas. Entonces aquí están los pilares del trabajo colaborativo, por supuesto, y aquí la transdisciplinariedad, en la cual que elimina las barreras entre las disciplinas, viendo la realidad como un todo, con el pensamiento sistémico, desde el pensamiento sistémico. Entonces aquí tenemos el cosmos de One Health, en el cual la doctora Maldonado habló de cómo el ecosistema, el cambio climático afecta todos los componentes hacia llegar a la salud pública, la salud global, y todos están interrelacionados de distintas formas. Entonces, seguimos hablando de One Health, del cosmos, de One Health desde la visión de la complejidad, y acá podemos ver que es un gran paraguas que involucra distintas disciplinas, como la medicina veterinaria, la ecología, la sociología, incluso la antropología, y la medicina humana, los economistas, todos podrían trabajar en psicólogos muy importantes asociadas a One Health, productos surgieron después de la pandemia, o sea, el brote de SARS, de coronavirus del 2000 al 2003. Entonces, como hubo 8.098 infectados y 774 muertos, se dieron cuenta que se necesitaba trabajar en conjunto. Y de ahí de la propagación que era un patógeno, se dieron cuenta de que un patógeno desconocido puede surgir en cualquier momento sin advertencia y afectar a escala global. Y la necesidad de contar con un sistema de alerta y respuesta frente a eventos de salud a nivel internacional. Y tercero, que la respuesta a un brote de pandemia de varios países requiere de la colaboración multidisciplinaria. Entonces, de eso se dieron cuenta. Por lo tanto, apareció la alianza tripartita, en el cual la FAO, que es la organización encargada de velar por la alimentación y la agricultura, la OIE, que es la Organización de la Sanidad Animal, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, realizaron un encuentro técnico de alto nivel para desarrollar capacidades de vigilancia y respuesta rápida desde un enfoque One Health. Pero como todas las cosas, las instituciones humanas, hay desafíos en la implementación, ha costado la implementación debido a la carencia de la comunicación intersectorial, la falta de recursos para el desarrollo de las iniciativas, la falta de compromiso de los gobiernos, la falta de apoyo académico e institucional, y por lo tanto cada una de esas cosas afecta la puesta en marcha, la ejecución y el monitoreo y la evaluación de esta iniciativa. Hay distintas instituciones en Estados Unidos como la CDC, que es la Control Disease Center, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, está el Banco Mundial, está NAS,
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, está la iniciativa One Health, muchas iniciativas que están en Europa y Estados Unidos trabajando en conjunto para promover este enfoque de trabajo. Es así como podemos ver que hay muchos grupos académicos, hay todos estos puntitos azules, son los grupos gubernamentales, los grupos verdes, celestes, los rojos son los académicos, los verdes los sin fines de lucro o coaliciones, y hay grupos privados también trabajando para promover este concepto. Y así como en Chile tenemos una red que se llama One Health Latinoamérica, en el cual está One Health Colombia, One Health Brasil, Perú, y 20 países hemos logrado unir en sinergismo colaborativo y no competitividad para educar en One Health en todos los sectores de la sociedad. Esto quiere decir profesionales, técnicos, incluso sociedad civil y comunidades. Entonces, hay distintos grupos en los cuales se pueden trabajar, que a nivel global, por supuesto, la OIE también tiene sus grupos, todos tienen sus grupos distintos. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer es poder traducir toda esta información que está en inglés al español. Hay grupos de resistencia antimicrobianas, de mosquitos, de enfermedades transmitidas por vectores y salud pública veterinaria. Y pues, ya hemos visto que One Health puede tener varios beneficios. Ha impulsado un cambio del rumbo destinado a privilegiar aquellas praxis políticas y alianzas que presuponen una relación más estrecha entre la salud de las personas, la de los animales y la del medio en que compartimos. Es un problema presente que afecta, por supuesto, sus beneficios son a niveles económicos, técnicos, sociales y de transmisión de la información. Los beneficios económicos, acá podemos ver que hay un gran ahorro en el costo de las pandemias. Por supuesto, el SARS en China, en Hong Kong y en Singapur, en Canadá, salió a 30-50 billones de dólares. El H5N1 de la influenza aviar a nivel mundial fue de 30 billones de dólares. La H1N1 a nivel mundial fue de 45-55 billones de dólares. El ébola en África del Oeste fue de 10 billones, el Zika en Latinoamérica y el Caribe de 7 a 18 billones de dólares. Entonces, si uno invierte en vigilancia antes de que las enfermedades lleguen hacia los humanos, antes, llegando a vigilar en los ecosistemas, vamos a ahorrar todos los efectos posteriores provocados por una pandemia. Entonces, además aumenta la eficiencia de los sistemas de salud humano y animal y se pueden destinar recursos para potenciar el crecimiento económico de las sociedades. Facilitar One Health dentro de un país como medida de prevención podría generar un retorno de inversión de más de 30.000 millones de dólares al año. Ya hemos visto, Karen dijo cómo la importancia de valorar los servicios ecosistémicos y con los múltiples beneficios que también los animales nos dan a nosotros, por supuesto, en la salud. Eso ya, yo creo que ya todo lo tenemos bastante claro. Hay beneficios personales y sociales, de cohesión social, oportunidades profesionales, mejoras en la responsabilidad individual y también en la seguridad alimentaria. Mejora también la educación, por supuesto. Aquí se puede educar en salud a los países que no tienen, por ejemplo, la infraestructura sanitaria necesaria o mínima para poder tener una buena nivel de salud, un nivel básico de salud. Por ejemplo, podemos ver aquí a mano derecha cómo en África se hicieron grupos y educación en salud en One Health y las personas lograron aprender a hacer letrinas, lograron entender que se tenían que lavar las manos antes de
de preparar los alimentos, después de salir de las letrinas, etcétera, etcétera. Y cómo ellos mismos, como comunidades, han trabajado por mejorar aquí las posibilidades de las pozas, para disminuir las pozas de mosquitos, porque el problema que tenían aquí eran las inundaciones, y las inundaciones, por supuesto, favorecen la multiplicación de los mosquitos porque las larvas se multiplican en el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Fue rellenar y tapar. Así que podemos ver que sí son efectivas. A nivel de, por supuesto, de los niños, hay bastante educación. One Health Colombia tiene muchos programas en la comunidad para disminuir también el tráfico de animales, potenciar también los emprendimientos locales, y también los beneficios técnicos de información. Va a haber una mayor información y conocimiento, nuevas habilidades y experiencias. Entonces acá tenemos un gran proyecto que hizo la Universidad de Davis, el cual fue guiado por Kelly, y es un programa que se llama Predict, en el cual vigilaban en África a muchos murciélagos para prevenir que ingresaran las enfermedades. Entonces, lo que se hizo fue capacitar en distintos países de Asia y de África respecto a las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmitidas por la fauna silvestre, etc. Mucha educación. Y entregó soporte técnico incorporando el muestreo animal a las investigaciones, expandiendo y modernizando los laboratorios de análisis. También hicieron en los mismos lugares laboratorios de análisis, y entrenando en One Health a diferentes sectores. Entonces este es un caso exitoso de lo que fue One Health. Entonces One Health es solo uno de los primeros pasos para cambiar el modo en que se abordan las investigaciones, las políticas públicas, la sanidad global, y avanzar a una concepción más amplia, multicausal, indisociable del contexto socioecológico. Hay distintas publicaciones y ahí se dice One Health, un rayo de esperanza para el futuro. Aquí hay cabida para todos, todos los profesionales que quieran trabajar. Y vamos a profundizar más en este tema en el diplomado de adaptación al cambio climático, en el módulo de salud global, en la interfaz humano-animal-ambiente. Están, por supuesto, todos muy invitados. Entonces, bienvenidos a la red. Tenemos nuestras redes sociales si quieren compartir, y agradezco, por supuesto, a todos los colaboradores a nivel tanto nacional como de Latinoamérica y global, por supuesto. Como es Iberoamérica, tenemos a personas de España y de Portugal trabajando arduamente, diariamente, para educar en todos los sectores de la población. Muchas gracias. En relación al manejo de plagas, ¿están conectados con Irak? ¿Con Esa Irak? es una pregunta para Tulio. ¿En Chile One Health tiene expresión institucional pública? Sí, por supuesto. Hay otros grupos, hay grupos en el cual el Instituto de Salud Pública tiene un grupo que está trabajando en conjunto con el SAC, pero todos tenemos colaboradores de todas las instituciones. Del Ejército, por supuesto, tenemos bastantes colaboradores. ¿Y qué está haciendo Chile? Gracias, Cecilia Marín. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué se está haciendo en Chile? Webinars en estos momentos, trabajando, cada grupo trabaja independientemente en su área de acción. Eso sí. Cada grupo trabaja independientemente. Por eso es cosa de conectarse el área que les gusta para poder conectarlos con los grupos que están trabajando. Muchas gracias. ¿Faltan algunas preguntas? Sí. Estoy tratando de... No Después sé si leer en voz alta. Ya. ¿Sí? Las leo. Partamos. Me preguntan a mí, Karin, en el cuadro que mostraste con el índice de desarrollo humano parecía China en un óptimo lugar. Estaba, si es que mal no recuerdo, estaba
no óptimo, no estaba en el cuadrante ¿cómo se llama?, de sostenibilidad aún. Pero sí no estaba tan mal como uno podría esperar viendo las condiciones de sobrepoblación de China y también de escasez de recursos naturales que tiene, pero por lo menos lo que sé es que China ha tomado muchas medidas para enfrentar el cambio climático. Sobre todo ha destacado por las plantaciones digamos, de la forestación y reforestación, y también por el uso de energías renovables también. Entonces, me parece que China, claro, tiene, digamos, nos provoca gran repercusión su tamaño poblacional, ¿cierto?, en cuanto al uso de recursos que tiene, pero sin embargo, al parecer, y más recientemente, ha tomado medidas en favor digamos, a la prevención de este crecimiento del cambio climático. Después preguntan, en relación al manejo de plagas, ¿están conectados con Irak? No, ¿por qué preguntan? Lo que pasa es que sí tenemos colaboradores de Irak, pero no hemos trabajado específicamente en el manejo de plagas. Aquí en Chile hay distintos, a nivel del Ministerio de Salud, hay distintos programas de manejo de plagas, depende de qué plagas quieran trabajar. Por ejemplo, hay plagas de ratones, de insectos, de muchas cosas. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer acá en Chile fue unir, por ejemplo, desde Arica a Punta Arenas, un colaborador o distintos colaboradores por áreas de trabajo para que trabajáramos más a nivel regional, porque Arica tiene sus propias prioridades a diferencia de Punta Arenas. Entonces, nosotros estamos más en el sur con las Ceremis de Valdivia, se hizo una presentación, ahí hemos estado trabajando, y Chiloé. Entonces ahí están los Ceremis y ellos organizan los seminarios y hacemos los talleres y todas las cosas. Y bueno, y aquí estamos partiendo, como la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez siempre es pro, siempre está adelante de todo, es el primer curso de estrategias innovadoras frente a los desafíos del cambio global, que lo están tomando los alumnos de pregrado, es el primer curso. Así que después se va a seguir en el diplomado de cambio climático, uno de los módulos, pero ahí vamos a ver si quieren profundizar más. Hay muchas plataformas para aprender y webinars, muchas plataformas para aprender sobre este tema. Preguntan qué enfermedades puede provocar la tecnología dentro ponte tú si hay efectos del 5G, que han preguntado bastante, o de los celulares. No hay nada comprobado científicamente hasta ahora, por lo menos lo que he revisado hasta el año pasado. Este año no he revisado nada. Dentro de los artículos no se ha publicado alguna prueba contundente para probar que hay daño. Lo que sí, lo que más he leído es que hay, digamos, daños más bien, ¿cómo se dice esto? Musculares, dolor, tensión en los dedos. Tú que sabes más, Daniela, el lenguaje más anatómico, pero a nivel más bien morfológico. Sí, ¿cierto? claro, Como claro, más físico. Sí, porque me gustaría que hablara esa persona respecto a la tecnología, a qué se quería referir o a qué le gustaría que abordáramos. Pero esto da para mucho rato, puede ser un webinar muy largo, así que cuando quieran nos contactan, nos juntamos, hacemos frecuentemente, ahora todas las semanas, todos los 27 de mayo estamos haciendo conversatorios, se pueden hacer semanales y bienvenidos porque cada uno puede ser líder en su área de acción. Los psicólogos, quien le interese el tema, puede liderar este tema si se especializa en One Health para poder educar, porque es una labor no solo como profesionales y académicos, sino que una labor en el diario vivir hacia el entorno y hacia la comunidad, hacia nuestras familias y hacia las personas que están al lado. This is the only way, esa es la única manera. Aquí Natalia Ricote me pregunta, ¿cómo ves tú la disposición de los funcionarios del Ministerio de Salud a incorporar la protección ambiental como fundamental en las políticas de salud? Pucha, Natalia, qué difícil esa pregunta. Está difícil, yo no me puedo poner mucho porque no soy especialista en políticas, así que no puedo meterme en esa parte.
partiendo que no se ha considerado la biodiversidad, digamos, dentro de la Constitución y que tampoco hay una clara intención de hacerse responsable del cuidado de la biodiversidad. Me parece que Claro. ese paso de incorporar ecosistemas, salud ambiental a la salud Sí, humana está más lejos, tengo tiene la razón. impresión. Y su pregunta es si hay conciencia ambiental. Claro que no, pues, claro que no. O sea, es lo que recién se está aprendiendo a educar y gracias a la difusión en CNN Chile y en distintos lugares hemos podido posicionar el concepto, porque al final esto tiene que ver con una educación de la complejidad en el cual tenemos que ver todo como un sistema. Pero sí, en la parte del Ministerio de Salud, por ahí ya hay más personas que están entendiendo el concepto y están tratando de hacer webinars y capacitando a las personas. Y para eso también van a salir diplomados para, para poder educar Para estos a los nuevos distintos técnicos. Sí, importante también destacar que utilicemos este tiempo de cuarentena y en el fondo que nos ha movido un poco el piso el COVID para reflexionar acerca de la interacción que tenemos que tener con la naturaleza, con el medio ambiente en general. Porque lo que hacemos normalmente es pensar que nosotros estamos afuera, no considerarnos parte de ese ecosistema. Y es ahí donde se produce ese roce, ¿cierto? Digamos, y después tenemos las consecuencias y los costos gigantes de no considerar eso desde un comienzo. Y bueno, y creo que este es el momento también para valorar, digamos, otros indicadores más allá del PIB, más allá del Producto Interno Bruto, de valorar otras cosas. También valorar que los países no solo tengan un alto Producto Interno Bruto, sino que también favorezcan y tengan cuidado en su medio ambiente, que eso sería también a largo plazo o de manera indirecta un indicador del bienestar de la población en general, más allá de, digamos, de la parte de riqueza monetaria. claro. Claro. No, es que aquí Ya también, tenemos cortito, muchos días de... cortito. Víctor Vera dice que es que yo pienso que cada área lo ha estado trabajando, en la psicología y psicología ambiental, y pasar desde la sociología se llama un humanismo bioecocéntrico. Entonces, es como unir todas estas cosas para ver que al final todas las áreas han estado trabajando y es ponerle un nombre nada más, para que cuando estemos hablando, pero hay One Health, Planetary Health, Eco Health y One Welfare. Me despido, muchísimas Sí, gracias por la audiencia, tuvimos una gran cuidámonos. audiencia y estoy realmente feliz y a su disposición para lo que necesiten. Ahí está la doctora Maldonado, que es Muchas gracias por soportarnos tanto rato. la directora del Y Laboratorio de Physiological Modeling de la guay. Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por Adiós. esperarnos y nos estamos viendo en otro webinar.